nos va a sorprender hoy? A ver, a mover la colita. Si no la mueve, wow. Si no la mueve, no se sana. Gracias, Glorita. Gracias, amada maestra ascendida Kuan Yin. Gracias, oh Padre, Madre Dios, oh gracias, universo. Vamos a seguir vibrando con la energía de la cualidad divina de este precioso, de este magnificente día. Inicialmente vamos a hacer una reflexión. Toda reflexión en sí misma es una forma de meditar, de concentrar nuestra atención en el aquí, en el ahora, en el aprendizaje de la luz, de la verdad, de la sabiduría. Por lo tanto, asimismo es una forma de manifestación. Cuando decimos de la verdad, cuando decimos de la sabiduría, estamos también aludiendo a la energía de este día, en la expresión sanadora, liberadora, que comporta el espíritu de la verdad, que es el espíritu de la vida. Voy a iniciar esta reflexión con la siguiente pregunta. Y antes de hacerla y de preguntar, les invito a que sigamos sosteniendo la conexión, por lo cual a la cuenta de 3, sosteniendo, conservando la postura de nuestro báculo de poder, vamos. 1, 2, 3, inhala, vas a sostener tu atención en tu corazón y cuando sientas el vibrar, el palpitar, cuando sientas la fuerza de la presencia de Dios en ti, ahí exhalas en control suave, en gratitud, en armonía, en la danza de la energía, de las fuerzas de la vida. 1, 2, 3, vamos.
les escucho. Levante la mano quien desee participar o opinar. ¿Qué te dijo tu corazón? Hija, Asmika, te escuchamos. Que no soy polvo, en polvo me convertiré. Porque si nosotros no somos este cuerpo, ¿qué caso tiene hacer la labor espiritual que hacemos de su transformación en luz? Cuando hablamos de la coherencia, hablamos de la coherencia entre la mente, sí, entre el alma y el cuerpo, sí. Es decir, a través del cuerpo hacemos lo que hacemos, manifestamos a través del cuerpo. Bueno, aquí vamos a distinguir, vamos a discernir, vamos a reflexionar necesariamente de manera profunda. Vamos a dejarlo allí y al final volvemos a esta pregunta acerca si de nuestro cuerpo es o no somos nosotros mismos. Pero en la segunda parte de lo que nos refiere amada Asmika, que fue recordando lo que dijiste para que sea tu propia expresión. Somos un espíritu, un alma, viviendo una experiencia terrenal en el cuerpo. Pero pues sí, reflexionando al respecto, pues eventualmente si nosotros cuidamos nuestro cuerpo con todo lo que hacemos, es un vehículo. Pues que sí debemos cuidarlo porque finalmente nosotros mismos lo hemos creado. Pues por parte de amor propio debería ser así. Pero pues considero sí que no es nuestra esencia primaria. Bueno, atenta a toda tu enseñanza, Padre. Ok, muy bien, muy bien. Siguiendo el orden, hija Minikunta, te escuchamos. Bendecido día, familia, padre, madre. Yo parto de esto. Si todo, absolutamente todo, es creado por el Padre, entonces somos el todo, desde la mínima partícula de polvo hasta el polvo de estrella. O sea, Él abarca todo. Y como tal, somos parte de todo, porque somos su esencia. O sea, es mi parecer. Gracias. Bueno, esta afirmación es una premisa general y universal, es cierto, y todos los días crecemos en la conciencia de unicidad, de unificación, de comunión. Si expresamos que yo soy uno con el Padre, expresamos yo soy uno con el todo. De acuerdo, y sabemos que es así, y lo hemos experimentado y damos testimonio en el servicio planetario de que nos experimentamos como flor, como vuelo, como piedra, como árbol, como color, como vibración, y eso lo sabemos y tenemos certeza de que es así por nuestra propia experiencia. Esa expresión misma también es la manifestación de cómo lo que visualiza la experiencia espiritual en la meditación entre una y otra persona son sincrónicas, ¿sí? Viviendo desde diversos puntos de vista una misma experiencia. Y
sí. Yo pienso que sí, Padre. Muy bien. Una expresión divina. De acuerdo. Y amada hija Mausini, te escuchamos. Bueno, Padre, a la pregunta sobre el decreto, polvo eres y en polvo te convertirás, si corresponde a la divinidad, yo digo que no. Precisamente ayer escuchábamos una canalización de nuestros amados Elohines y Madre Gaia y nos compartían toda la creación, ¿sí? Entonces somos una emanación de luz, de amor, somos un conjunto de rayos solares con Madre Gaia también, que hemos venido a evolucionar. Por tanto, somos energía, somos luz, somos conciencia en sí mismos, no somos polvo. Por tanto, pues no nos vamos a convertir en polvo porque no lo somos. Eso es lo que yo pienso, Padre. Sí, es energía, pero está en baja frecuencia. Entonces, todo es energía. Creada por diversidad. Bueno, qué interesante, qué interesante. Creo que están las apuestas todos sobre la mesa. Qué interesante, me gustó. Amado Jesús, te escuchamos. Bien, muchísimas gracias. Qué alegría compartir estos temas con todo este maravilloso grupo de grandes maestras y grandes maestros. Bien, o sea, referente a la pregunta, yo creo que de cierta manera, pues grupos que han manipulado al planeta, pues han dicho que en polvo eres y en polvo te convertirás. Considero que pues nosotros en esencia somos espíritu y debería decirse en espíritu divino eres y espíritu divino te convertirás, porque nosotros somos seres espirituales viviendo una vida material. O sea, nosotros a través de todas estas capacitaciones y todo lo que hemos recibido en las diferentes ciencias espirituales, en esencia descubrimos que hemos estado en otras épocas y en otros tiempos, y quien ha hecho ese arte maravilloso de descubrir todo este proceso es el espíritu divino que hay en nosotros, porque la materia prácticamente también, la materia en esencia es energía, y como energía también es espíritu. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias. Bueno, una de las razones por la cual en este día de la energía de la vida, de la energía de la sanación, de la energía de la vitalidad, de la regeneración, debemos de abarcar precisamente el podernos liberar de todo el proceso de ascensión. Nos implica liberarnos de las creencias limitantes. Es necesario que nos liberemos de absolutamente toda creencia limitante, porque cuando decimos creencia limitante es la creencia que nos limita a qué, que nos limita las creencias limitantes. En orden, levantemos la mano. ¿Quién quiere opinar? ¿Quién desea opinar? Minique.
perdón, todos nos atropellamos. Sí, al decir limitante, llegamos a un límite, o sea, no podemos expandir más, no podemos crecer más, nos limitamos en vivir las experiencias. Exacto. Ponemos una barrera. Correcto, eso es limitante, Mausrin, hija. Que las creencias limitantes limitan nuestra conciencia y por lo tanto limitan la expresión de nuestra divinidad. Es necesario, por lo tanto, decimos que es necesario limitar, es necesario superar toda limitación a la expresión de nuestra divinidad. Repito, el proceso de ascensión, el proceso de crecimiento espiritual implica necesariamente superar, trascender, por qué no decirlo también así, sublimar. Si hablamos de sublimar el ego, por lo tanto también podríamos decir sublimar, trascender toda limitación a la expresión de nuestra divinidad, de nuestra naturaleza, de nuestro ser divino. Si estaríamos de acuerdo en esto o no estaríamos de acuerdo en esto. No quiero darlo por hecho si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. De acuerdo, entonces es importante porque es necesario de que superemos toda limitación a la manifestación, a la expresión de nuestra divinidad. Nuestro planeta, otra pregunta, sigamos reflexionando. ¿Fue creado en 3D o en 5D? ¿Quién tiene la certeza en esa respuesta? La creación original de este planeta fue en tercera dimensión, ¿sí o no? Minique, hija. Yo pienso que eso viene por diseño divino, o sea, primero vino en la mente de nuestro amado Padre Dios, para luego materializarse, o sea, por lo tanto tiene que ser en alta jefera, en quinta dimensión, es mi parecer. Muy bien, vamos tejiendo hilito ahí, lo completamos un tejido. Mi hermano Jesús Benavides. Originalmente
nuestro planeta aparece en en primera dimensión, creado sí, pero como original, creado sí por Padre, Madre, Dios, pero aparece aparece en primera dimensión. Bueno, es cierto, es la perspectiva de la evolución, pero nuestro planeta en su origen, al evolucionar, se quedó en tercera o alcanzó quinta. El planeta estamos en un proceso de evolución. Entonces, y ayer también nos lo compartían los Elohines, ¿sí? Entonces, al momento de empezar a construirse en planeta, empezaron con la fusión de la tabla periódica. Entonces, ahí empezamos como en un proceso de primera dimensión. Después, entonces, ya aparecieron los mamíferos, que vamos en una segunda dimensión. Posteriormente aparecimos nosotros, fuimos creados nosotros, que estamos en tercera dimensión. Es lo que refleja la tercera dimensión, pues ese proceso de aprendizaje de la dualidad. Y ya estamos en quinta dimensión, ya estamos, no una totalidad de los seres, pero sí estamos ya unos en quinta dimensión y otros en ese proceso de evolución. Es como lo siento, padre. De acuerdo, gracias. Listo, gracias. Sí, muy parecido a Mausi. También entiendo que todos iniciamos pues desde la mónada, supramónada, bueno, por allá arriba, y vamos bajando en dimensiones, vamos bajando. Y ya en el momento en que pues se llegó hasta primera, segunda, no tengo claro si Gaia también puntual, vamos a nosotros, pero pues viene la conciencia cetácea, todo este tema otra vez ya como en una U, en ascenso, y en algún momento se impulsó hasta cuarta, tengo entendido, y ahí pues ocurrió lo que comentamos. Y pues nos queda a veces muy difícil saber los tiempos exactos, pero sí creo que vamos en ese ascenso hacia arriba, y sí, claro, en el momento en que ya llevamos ese impulso, llega y pasa todo esto de Nibiru, todo este tema, y somos desconectados para fines de ellos, pero el ascenso pues ya iba en proceso y se alcanzó un punto, y al estar desconectados fue más como un estancamiento, pensaría yo, y que en este instante pues ya es momento de recobrar ese ascenso nuevamente hacia las monadas superiores. Entonces, estamos de acuerdo y afirmas que sí fuimos desconectados. Minique, hija. Bueno, de entrada sí fuimos desconectados. De hecho, siempre se nos hemos visto a raíz en las experiencias que hemos tenido con los registros akáshicos, nosotros vibrábamos en una dimensión mucho más alta. Había un conocimiento antes más vasto de ciertas tecnologías, avances que nosotros todavía actualmente desconocemos. Entonces, nos fueron como que nuestros hermanitos, cuando Anunnaki, que nos alteraron nuestro ADN. Pero realmente sí, fuimos desconectados totalmente de la divinidad para ser más manipulables para sus intereses. De acuerdo, gracias por la opinión. Entonces, también está de acuerdo, Mini, que sí fuimos desconectados. Mikani, te escuchamos. Bueno, como nuestro planeta es tan antiguo, sí, definitivamente traíamos todas las hebras de ADN activas, y para manipulación nos la desconectaron. O sea, sí fuimos desconectados.
de las hebras de ADN. Muy bien, gracias por la opinión, Mikami y Reina Contec. Hola, buenos días. Bueno, yo siento y pienso que sí fuimos desconectados. Y respecto al primer punto que estamos hablando sobre el cuerpo, yo creo que el cuerpo es una poderosa y delicada herramienta de ascensión, porque nos permite, por ejemplo, cuando percibimos un aroma, ese aroma nos puede ayudar a vibrar, que nuestras células vibren y produzcamos endorfinas y produzcamos una cantidad de hormonas que nos ayudan a sentirnos bien, y ese bienestar es una herramienta de ascensión. Entonces, pues creo que mientras tenemos esta experiencia, el cuerpo es como un regalo. Entonces, entiendo que la opinión de la Reina Contec es de que sí fuimos desconectados. Sí. Entonces, si hay un consenso en cuanto a que fuimos desconectados. Entonces, lo que estamos queriendo resolver es la pregunta primera inicial acerca de si es divina el decreto de que polvo eres y al polvo volverás. Estamos tratando de resolver con la sí, pues te escucho. Sí, creo que mientras estamos acá, cuando nos vamos, pues sí, tenemos que dejar todo este cuerpo que se convierte en polvo o en parte de la tierra, pero igual seguimos intactos, ¿no? Entonces yo sí creo. Bueno, entonces para resolver la pregunta, aprovecho la opinión que ahorita nos está dando, o sea que cuando tú te transformas, cuando tu cuerpo, o sea, estamos en un proceso de transformación de nuestros cuerpos en luz. Eso significa que cuando tú transformas tu cuerpo en luz, lo dejas acá, tu cuerpo vuelve al polvo. Lo dejo acá. No te escuchamos. Pues lo que yo siento es que me lo llevo pero transformado. Es lo primero que siento, que me lo llevo pero transformado en luz. ¿Eso qué significa? ¿Eso significa que tu cuerpo vuelve al polvo? Mi cuerpo físico. No sé responder eso. Pues sí estamos diciendo. Fíjense que la razón, la lógica, el cuerpo mental sí nos ayuda. De la verdad es importante. Si cumple un propósito divino, espiritual, sagrado, la razón, la lógica, el sentido común. Si hablamos de orden es porque existe un sentido común que nos permite establecer un sentido del orden. La razón es importante. No sé. Bueno, padre, a la pregunta de que fuimos desconectados, sí, claro que sí, fuimos desconectados. Sin embargo, voy a leerte aquí un pedacito que encontré de la lectura de ayer de los Elohim y dice: Gaia en ningún momento cayó de la gracia divina hacia las dimensiones más densas. Ella eligió vivir la experiencia de sumergirse hacia esas dimensiones como un experimento de evolución.
Entonces nosotros pudimos estar, o sea, somos un conjunto también de dimensiones, no solamente de quinta dimensión, de muchas dimensiones que fueron descendiendo, es como lo comprendo, ¿no, Padre? Que fueron descendiendo desde el Padre, ¿cierto? Hacia abajo, y esas energías, esa conciencia fue bajando, bajando. Recuerdo que en una oportunidad nuestra madre nos compartía el tema de los laboratorios de bueno, los laboratorios, no recuerdo exactamente el nombre, y ahí es los salones de Amentí. Entonces, ajá, entonces ahí es donde se hace todo ese proceso nuestro, en donde nuestras almas empiezan como a, poder asimilar esa densidad, ¿sí? A la cual nosotros vamos a continuar descendiendo para nuestra evolución. Eso es como lo comprendo, Padre. En el conocimiento, en el descubrir la verdad, en el saber la verdad, en el crecimiento espiritual. Si decimos de que estamos en el proceso de transformación de nuestros cuerpos en luz, no tiene sentido, no es lógico, no es razonable decir que nuestro cuerpo va a volver al polvo. O sí, dígame, o sí tiene sentido. A la coherencia. Pues si se transforma, no quiere decir que se destruyó, sino que se transformó, ¿no? Se transformó porque nuestro cuerpo siempre fue luz, porque fuimos creados en luz, sino que cuando nos desconectó, caímos a la conciencia de la tercera dimensión y nuestro cuerpo, que era luz, cuerpo de luz, se densificó para que viviésemos en la matriz, en la ilusión de la tercera dimensión, para cumplir el propósito de Dios. Fue el propósito de Dios, no fue el propósito de Dios, ese no es el plan de Dios, ese fue el propósito y esa fue la rebeldía, sí, de aquellos que manipularon nuestra conciencia, nos desconectaron. ¿Para qué? Para alimentarlos a ellos a través de ¿qué? Del sufrimiento, del dolor, del hambre, de la esclavitud, de la explotación, etcétera, etcétera, etcétera. A los hermanos oscuros les alimenta la energía oscura y era necesario de que pudiesen manipular de tal forma esta especie de raza humana para que ellos se pudieran ¿qué? alimentar, ¿sí? Nos desconectaron de nuestra conciencia de divinidad para que en el instinto de la supervivencia luchásemos sin importar derramar sangre con tal de ¿qué? De sobrevivir. Entonces, yo creo que ahí está dada la respuesta. No es lógico, no es coherente, no es razonable. Sí. Tener la certeza de que nuestros cuerpos van
transformados en luz, y al mismo tiempo decir que vamos a regresar al polvo. Una de dos, o volvemos al polvo o transformamos nuestros cuerpos en luz. ¿Quiénes son los que regresan al polvo? Los que persisten en una conciencia de tercera dimensión, pero los que evolucionan, los que despiertan, los que superan las limitaciones a la expresión, a la manifestación de su divinidad, no vuelven al polvo. Transformamos nuestro cuerpo en luz. Entonces, estos seres humanos que se oponen a la luz de la verdad, a la luz del amor que todo lo puede, son evacuados de este planeta para que en otras esferas, en otras orbes de 3D puedan continuar viviendo la ilusión. Sí, el olvido de la divinidad, el creer de que no somos luz, de que somos materia, el materialismo. Entonces, o somos seres de luz o no somos seres de luz. O vamos a transformar nuestros cuerpos en luz, o vamos a volver al polvo. O estamos realmente despertando, o aún seguimos limitados por creencias que nos hacen considerar de que volvemos al polvo, de que la declaración de que polvo eres y al polvo volverás. Una de dos. Aquí no hay punto medio, no hay un punto medio. El punto medio sería la cuarta dimensión, entre la tercera y la quinta está la cuarta dimensión. Pero ¿quiénes son los que se quedan atrapados en el astral? ¿Quiénes son los que se quedan atrapados en la cuarta dimensión? Hemos sabido y sabemos y somos testigos de que cuando entramos al astral, para liberar las almas que están atrapadas en el astral, son aquellas almas que murieron sin conocer la luz de la verdad, sin conocer el amor de Dios, sin haber aceptado el amor de Dios. Entonces, ¿cuál es el intermedio entre la quinta y la tercera dimensión? El desconocimiento de la verdad. En la cuarta dimensión se manifiesta espiritualmente lo que el alma alcanzó en su última encarnación. Si la alma que logra trascender en conciencia de luz, en conciencia de amor, se queda atrapada en el astral, no se queda atrapada en el astral, evoluciona, ¿cierto que evoluciona? Claro que evoluciona. Y en eso todos estamos de acuerdo. Entonces, bueno, aquí hay 3 manitos levantadas. Voy a escucharles. No sé en qué orden levantaron la mano. Tenía la mano inicialmente, no sé si fue que la bajó y volvió a subir, Reina Contete. Creo que la dejó arriba. Bueno, amado maestro, yo tengo una pregunta. Cuando evolucionemos a la quinta dimensión o a dimensiones más altas, ¿qué pasa con el cuerpo físico? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo
que está, bueno, se me fue el término, creonejado. Bueno, si evolucionamos, porque sí, no somos polvo, somos energía, somos una conciencia viva, pero yo tengo la duda, maestro, ¿qué pasa con nuestro cuerpo biológico? Vuelvo y te respondo de la siguiente manera. Es la misma observación que hace un momento hacía la reina Compec. En tu saber ideal entender, maestra de la armonía y del establecimiento, si tú estás en un proceso de evolución, de la transformación de tu cuerpo en luz, ¿cierto que es así? Sí. Si es así, que estás en un proceso de evolución, de transformación de tu cuerpo en luz, dime qué va a pasar con tu cuerpo biológico. ¿Se va a transformar en luz o vuelve al polvo? Por eso te pregunto, ¿te vuelve totalmente en luz ese cuerpo, nuestro cuerpo físico? Nuestra materia, nuestros huesos, se convierte totalmente en luz. ¿Tú qué entiendes por la transformación de tu cuerpo en luz? Sí, volver totalmente el cuerpo en luz. Es lógico, es lógico. Y ese cuerpo creogenado que tenemos lo vamos a unificar en luz, con el que nos transformamos, o como es ahí. Cuando tú dices y entiendes, te estás diciendo que si transformas tu cuerpo en luz, ¿qué significa que transformas tu cuerpo en luz? Me convierto en energía. Transformas tu cuerpo en qué? A energía más sutil, a energía luz. Ajá. Entonces, ¿está la respuesta ahí o no está la respuesta ahí? Sí, ahí está. Gracias. Ahí está la respuesta. Es lógico, es totalmente razonable, de puro sentido común. Esto lo puede entender cualquier niño porque es apenas de sentido común. ¿Por qué la resistencia a creerlo? ¿Por qué? Por las creencias limitantes. Nos resistimos a aceptar la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos encarnada una creencia muy fuerte. Se nos dijo, al polvo eres y al polvo volverás, pero esa afirmación no fue de la divinidad. Esa afirmación fue la afirmación que hicieron los hermanos oscuros cuando manipularon nuestro ADN, cuando nos desconectaron. Ellos fueron los que hicieron esa afirmación. Y esa afirmación no es de Dios, esa afirmación es de las tinieblas. Y tenemos que entenderlo de tal manera y con tal claridad que podamos contribuir a la humanidad a que supere toda creencia limitante. Porque antes de yo meterme a hacer esta reflexión, bueno, Padre, Madre Dios, conversemos, ¿es verdad o no es verdad? Esa declaración del texto bíblico de la Génesis. Y Dios me dice, hijo, eso no es verdad. Y lo observo de sentido común, hago el discernimiento, bueno, tomo todas las piezas de rompecabezas y que concluyo de que no es verdad. No es verdad. Cuando decimos el Cristo resucitado es un Cristo mortal o es un Cristo inmortal. Inmortal en luz. Es un Cristo que se ha transformado, que transformó su cuerpo en luz. Y sabemos que el Cristo no murió en la cruz.
Sabemos que el Cristo no murió en la cruz porque Él viajó con su llama gemela, viajó con María Magdalena y llevaron a su hija a Sara y la entregaron para que el maestro Merlín lo enseñara. Es la historia que hemos estado, que en el último tiempo se nos ha estado revelando. Es la historia que sucedió en dónde. En Francia. Donde desarrolló su vida, donde fue que el maestro Merlín le enseñó a Morgana. En Abona. Abona es el nombre del universo central. En Inglaterra. ¿Cuál es el nombre de este bosque mágico? Glastonbury. Glastonbury es el lugar donde están las piedras, los pilares de la conciencia. Cierto, Avalon. Avalon. Sí, el maestro, lo que dicen los rollos de Jesús, eso es lo que está en los nuevos rollos de Jesús. Dice que Pedro lo bajó de la cruz, lo bajó, sí, y él recuperó, digamos, la integridad de su salud física, pero cuando al momento después de que él vivió lo que vivió, de la experiencia que él vivió en su crucifixión, él evolucionó de tal forma de que manifestó la transformación de su cuerpo en luz. Y por durante 40 días después de que él fue bajado de la cruz, estuvo compartiendo con sus discípulos en un cuerpo de luz, en un cuerpo transformado en luz. Y después de eso, al final de esos días, él dio testimonio ante más de 500 personas que lo vieron, que él subió en su cuerpo de luz. Sí, eso podamos hacer en nuestro cuerpo de luz, pero lo manifestó y dejó el testimonio de que él había transformado su cuerpo en luz, pero él fue, pero de allá lo volvieron y volvió y bajó porque tenía más cosas que hacer. Entre esas cosas que tenía que hacer era llevar con su llama gemela a su hija Sara a Avalon. Sí. Y bueno, entre las cosas que se nos ha revelado ha sido eso. Ya la Mudásmica experimentó en su ser como Magdala experimentó el sentimiento de la separación por haber dejado a su hija en Avalon. Y esto lo vivimos de una manera muy profunda en el servicio planetario. Sus personas son testigas en el servicio planetario. Bueno, para no extenderme más, Glorita, te escuchamos. Bueno, maestro, para mí el concepto de que somos polvo y volvemos al polvo es porque tenemos una creencia muy arraigada desde comenzando la creación, porque siempre a uno le enseñaron de que nos habían hecho de una pelota de barro, que le habían dado un soplo y le habían infundido un espíritu. Entonces, de lógico que uno desde ahí comenzó a tener en su mente que si nos habían hecho de una pelota de barro, pues que no íbamos a volver a hacer barro. Nunca nos enseñaron de que habíamos sido un espíritu, que habíamos descendido de una materia. Pongamos, cuando yo estaba haciendo la práctica para mi primera comunión, yo tenía muchos problemas con la catequista y casi no me dan un certificado.
porque yo no entendía y ella no me explicaba. Yo siempre preguntaba cómo era Dios y quién era Dios, de dónde venía la cruz, porque el significado de la cruz para mí no era ver un Cristo allá crucificado, sino que yo decía que algo tenía que ver la cruz. No tenía el conocimiento y no entendía realmente qué significaba la cruz. Comencé a estar andando de religión en religión y nunca ninguna me satisfizo. Hasta una vez que un amigo me llevó a una escuela que era como un brazo de la Hermandad Blanca. Y allí vine a entender que Dios era una energía, que el significado de la cruz y muchas otras cosas. Nunca en la iglesia le explicaron a uno el por qué una custodia viene con una representación de un sol. Porque jamás le dicen que lo que hay dentro es una hostia, que ahí está representado el cuerpo de Cristo. Pero no le dicen la verdad de que ese sol significa que nuestro sol es el verdadero Padre. Y lo tienen ellos en la iglesia y tienen el significado, pero no lo expresan. Y yo veo que la gente, porque yo lo hacía. Pongamos, el padre sacaba la custodia y yo sentía dentro de mí una cosa, pero no era por lo de la custodia, sino porque me representaba el sol y yo sentía que como si el sol me estuviera irradiando en ese momento. Entonces, ese es el concepto, porque es lógico, uno tenía en la cabeza, no, pues si yo fui hecho de una pelota de barro, entonces allá voy a volver. Gracias, mi maestro, gracias. Entonces, fíjense que la religión católica, ellos niegan la reencarnación, ellos niegan la inmortalidad del alma. Ellos enseñan polvo eres y al polvo volverás. Enseñan la muerte, la conciencia de que la muerte es el fin del alma. Y que si tú no te arrepientes de tus pecados y que si no te das golpes de pecho ni lo quiero repetir, entonces no hay salvación. Ya pueden ver, sí, como todo es engaño, toda esa manipulación, como limita la manifestación de la divinidad, de la diosa, del Dios que tú eres. Entonces es necesario liberarnos de esa creencia que está arraigada. Fíjense que si aquí en el grupo Manu, aquí en este colectivo, en esta familia, la expresión de Mikani fue no expresó certeza, pero es por ese arraigo de la creencia limitante, de la manipulación de la conciencia universal que se ha hecho a través de la religión. Mayeli, te escuchamos. Gracias, hermano. Buenos días, hermanos. Yo no estoy de acuerdo que es de parte de Dios, porque el Padre y yo somos uno. El Padre está en cada uno de nosotros. Esos son ideas que se inventaron y somos luz en nuestro cuerpo material, pero nosotros vivimos en espíritu, en luz. Y nuestro espíritu está siempre, está por siempre. Y tengo una pregunta, maestro. Pues yo tengo una duda que yo no creo que Jesús estuvo en la tierra cuando y las parábolas, o sea, o qué tan cierto es de las parábolas que el Hijo del Padre, como lo nombran. Y a mí me enseñaron que eso fue una parábola de él cuando estuvo en la tierra. Entonces, porque yo no creo en la Biblia,
o bueno, existió, pero está manipulada por el hombre. Pero entonces, ¿es verdad? No se te logra escuchar bien, Sailasi. No comprendí la pregunta. Gracias. Maestro, pues yo no creo en la Biblia. Entonces me enseñaron que el Hijo del Padre, Jesús, estuvo en la tierra y él dijo muchas parábolas y escribió en la arena. Entonces, ¿eso es verdad? Porque yo tengo esa duda, o aún no creo. Bueno, trato de comprender tu pregunta. Lo primero que hay que afirmar es que los evangelios son los testimonios que dan los hombres acerca de Jesús, del Cristo, de su experiencia de Él hace 2000 años en la tierra. Esos testimonios en el concilio de Nicea, en el reino del emperador Constantino, fue necesario a la conciencia de este emperador de Constantino de que esos textos se tergiversaran, se cambiaran, porque el reino de Roma estaba en peligro, porque las posturas de la doctrina, de las verdades que se enseñaban en los evangelios, iba en contra de que el reino se pudiese sostener. El imperio romano se estaba desquebrajando porque los pueblos de este imperio, por las enseñanzas, por las verdades que quedaron en los escritos de lo que fue la vida de Jesús en la tierra, produjo socialmente eso. Entonces el emperador Constantino convocó al concilio que se conoce el concilio de Nicea. De allí los hermanos oscuros llevaron a la práctica ese dicho que dice: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Allí, cuando socialmente el imperio romano aceptó el cristianismo dejó de ser cristianismo y se volvió catolicismo, y las verdades originales de la iglesia primitiva, de los testimonios de los que vivieron con el maestro, fueron tergiversados, fueron cambiados, y nació la idolatría, el gran reflejo de la gran tergiversación que hicieron de los textos sagrados, de los testimonios verdaderos de la vida de Jesús, el Cristo en la tierra. Fue el surgimiento de la idolatría. La idolatría, el paganismo, era la religión de la antigüedad. El paganismo, el culto a los ídolos. Entonces le hicieron de un muñeco la imagen del maestro, de José, de María, en fin, que nació socialmente el cristianismo disfrazaron en el catolicismo la religión pagana, la idolatría, cuando desde el principio vemos que en las 12 tribus de Israel la gran enseñanza: oye pues Israel, tu Dios es uno, sí, un solo Dios, y si observan bien, porque eso se registró en los textos de los profetas antiguos, siempre hubo la oposición de parte de Dios por los ídolos. Cuando Moisés le preguntó
soy. Sí, así fue como se dio a conocer la fuente primordial a la humanidad con un nombre, no con una imagen, Todos los profetas fueron muy críticos y todos los profetas derribaron los altares a los ídolos. A través de los ídolos, la familia oscura, los ángeles caídos se hicieron adorar como dioses. Bueno, ¿a qué es lo que quiero ir con esto para dar respuesta a tu pregunta? Primero, de que sí existen unos textos originales que dan testimonio de la verdad y que cuando se cambiaron esos textos, cuando se tergiversaron esos textos, no en todos los, no de manera íntegra los textos no fueron todos tergiversados. Hay parte de los textos de las actuales versiones de las Biblias que expresan la verdad. Y cómo nosotros podemos discernir que de lo que está escrito en la Biblia se corresponde o no se corresponde con la verdad. Se corresponde a la verdad todo aquello que es coherente y se corresponde con las leyes universales. Finalmente, toda verdad, para que se verifique como verdad, debe de pasar la prueba de las leyes universales. Si una expresión de una religión no es coherente con las leyes universales, pues simplemente es dogma, es manipulación de la conciencia universal, no es verdad. Pero debo de decirte que sí hay verdades en los textos sagrados, de que no toda la verdad fue tergiversada. Esa es la primera claridad que debemos de hacer. Y ustedes me han visto mucho a mí en diversas ocasiones leyendo textos bíblicos. Los textos bíblicos que les comparto son aquellos textos que pasan la prueba de las leyes universales, que al contrastarlas con las leyes universales, al pasarles el escáner de la conciencia de las leyes universales, se sostienen como verdad. Entonces lo enseño como verdad, pero soy muy cuidadoso y lo hago para honrar la verdad, para honrar el espíritu de la verdad, para honrar las enseñanzas del maestro, para dar testimonio de que no todo fue tergiversado, no todo fue manipulado. Y hoy con todo el valor, con todo el amor, les estoy diciendo de que esa declaración de que polvo eres y al polvo volverás es una manipulación de la verdad, es un engaño, es una gran mentira, es una gran injusticia. Entonces, así como resalto lo que es verdadero, también enfatizo y señalo aquello que no es verdadero. Cuando se dice de que el Jesús, el Cristo, es el unigénito, el Hijo de Dios como el único, eso tampoco es cierto, eso es una mentira, eso es un engaño, eso es una manipulación de la verdad, para que todos vuelvan. Espérenme un momentico. De que esa aseveración, el unigénito como el único Hijo de Dios, es mentira. Todo ser humano, toda alma es divina y procede de la fuente primordial, y por tanto es válido reconocernos como hijas e hijos.
eso, cuál es el propósito con que ellos hicieron eso. Eso lo hicieron para manipular la conciencia universal en cuanto a que tenemos que tener la esperanza en un Salvador. Y cuando nos dicen que tenemos que tener la esperanza en un Salvador, nos hacen poner los ojos fuera de nosotros, de que debe de haber alguien que venga y nos salve, cuando eso es una gran mentira. Nadie puede salvar a nadie. Nadie puede tomar por ti las decisiones que tú solo puedes tomar. Nadie podía tomar las decisiones que el Cristo tenía que tomar para él lograr su propia ascensión. Y lo único que nos dio fue el ejemplo. Y si hubiésemos creído en las enseñanzas del Maestro, nunca lo hubiésemos crucificado, porque no tenía que ser crucificado, él no tenía que morir para que nosotros conociésemos la verdad. Eso fue algo que hizo el Imperio Romano, porque el Cristo era revolucionario. Las enseñanzas que él compartió en su tiempo era completamente revolucionario para el imperio. Eso significó un peligro y por eso se permitió que lo crucificara. Esa fue la razón. No fue, y bueno, detrás de todo esto estuvieron los levitas, los sacerdotes, aquellos que el Maestro les decía hipócritas, sepulcros blanqueados. Sí, el Maestro fue duro, y aquellos que hicieron un negocio en el templo, sí, vendían en el templo de Dios, lo habían convertido, bueno, donde se iba, donde se suponía que se debía de enseñar la verdad, lo convirtieron en una plaza, en un mercado. Y entonces yo creo que fueron 2 veces hay constancia bíblica de que el Maestro se enojó, el celo divino, y les dio rejo, y les tumbó esas mesas y tumbó sus monedas, toda su expresión de negocio que estaban haciendo en la casa donde se debía era enseñar la verdad. Ellos, esta tradición de religión que hicieron del espíritu de la verdad una apariencia, una forma, un ritual que nada tenía que ver con la verdad, ellos también vieron como un peligro porque estaba haciendo que el pueblo despertara a la verdad. Entonces lo vieron como un peligro. Le dijeron, bueno, ¿qué cosas no le dijeron? Le dijeron, tienes demonio, le dijeron al Maestro. Y la respuesta del Maestro, ¿cuál fue? Si no recuerdo mal, la respuesta del Maestro fue, si yo vengo por el mal, porque entonces hago el bien, porque sano al que está enfermo, porque resucito al que está muerto. Entonces con eso le estaba diciendo el Maestro que miraran en sus obras, que mirara en lo que él hacía, que mirara en la manifestación de poder que se expresaba en la divinidad, en la expresión de la divinidad del ser divino, que es toda hija, que es todo hijo de Dios, se dieran cuenta de que él estaba en la verdad. Sí, ninguno de estos sacerdotes, ninguno de estos levitas, ninguno de estos escribas podía manifestar los milagros que hacía el Maestro, porque los levitas, los escribas, estos sacerdotes no estaban en la verdad. A mí constantemente me llaman para hacer sanación, para hacer liberaciones, y gloria a Dios, ocurren las sanaciones, ocurren las liberaciones, porque, bueno, es mi espíritu da testimonio a mi propio espíritu de
Entonces, nadie tiene el poder para salvar a nadie. El Cristo no vino para ser el Salvador de la humanidad. El Cristo vino a enseñar la verdad para que la humanidad, a través de la humanidad, reconociese su propia divinidad y pudiese evolucionar, crecer espiritualmente. Nadie puede tomar las decisiones que tú debes de tomar para tú transformar tu vida, para tú crecer, para tú evolucionar. Nadie puede hacer eso. Por eso se dice que el proceso de ascensión es personal, porque solo tú puedes tomar las decisiones que tú debes de tomar para seguir el susurro de tu alma, la guía de tu corazón, la luz. Dios en ti te guía, pero nadie puede hacerlo por ti. Solo si tú lo haces, tú logras la transformación de tu cuerpo en luz. Entonces, esa es como la respuesta que damos a ese enlace. Y para avanzar entonces, de acuerdo, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, para avanzar, conclusión, el decreto del polvo eres y al polvo volverás es un dogma, es una mentira, un engaño a través del cual manipulan la conciencia universal para lo que creamos en la vida, en la inmortalidad, en la eternidad del alma, sino para que creamos en la muerte y para que le entreguemos nuestra vida a la muerte, porque si creemos en la muerte le otorgamos el poder a la muerte. Entonces ese es el tema de la manipulación de la conciencia del ser humano, de que nos limitan y entonces nos someten, nos esclavizan, nos volvemos títeres y ellos los titiriteros. Creo que queda suficientemente claro. La transformación de nuestro cuerpo en luz es la transformación de la expresión densa de la energía en energía más sutil. La energía, fíjense bien, vamos a hacer este ejercicio para hacerlo lo más práctico y perceptible posible. Vuelven y cierran los ojos. Retomemos nuestra postura, báculo de poder. Ponga la mano en su corazón. Cerramos nuestros ojos y inhalamos. Inhala suave y profundo y lleva la energía, el prana, a tu corazón. Y de tu corazón llévala a tu cerebro. Y vuelva y llévala a tu corazón. Y de tu corazón dirige la energía a tu brazo y de tu brazo a tu mano y visualiza cómo la energía que tú la conduces, que tú la canalizas, sale a través de tu mano. ¿Qué es lo que les estoy diciendo con esto? Que la energía se
comercio, la transformación de nuestro cuerpo en luz, la transformación de nuestro cuerpo en luz en este planeta es el gran acontecimiento cósmico. Sí se han dado hechos de divinos amados maestros ascendidos que lograron la transformación de su cuerpo en luz. Sí, pero nunca se había logrado que un planeta con toda la población sobre su superficie lo lograra. Estamos hablando de aquel porcentaje de humanidad que habiendo logrado hacer su trabajadores de la luz, que habiendo logrado hacer su trabajo en conciencia de despertar en la luz, lograron vibrar con el amor, con la verdad, y entonces se dará el gran destello solar que se nos está diciendo que va a emanar desde nuestro propio corazón, que nos activará el 100% de nuestro ADN, y allí se dará la transformación de nuestros cuerpos en luz. Yo lo creo. Yo creo en que todo es energía y que la energía se transforma a través de la conciencia, y que estoy transformando a través del despertar de mi conciencia, estoy transformando en luz mi cuerpo. Y así entonces sublimo la creencia limitante de que no somos Dios, de que no somos luz, de que no somos eternos, de que el amor es algo ridículo. No, el amor todo lo puede. El amor es la fuerza más poderosa en todos los superuniversos. Listo. Me pareció importante que tuviésemos esta reflexión hoy, jueves, de la conciencia del rayo sagrado verde, de la sanación, de la liberación, como una expresión de la verdad que nos ayuda a liberarnos del daño, de la injusticia, de la mentira, de la injusticia en la manipulación de nuestra conciencia humana. Pero aquí no terminamos. Vamos a hacer lo siguiente a continuación. Vamos a escuchar acerca del sistema de sanación 144. El jueves pasado lo incorporé al texto que nos guiaron a que lo hagamos por 3 semanas consecutivas. Es decir, lo vamos a volver a hacer hoy dejándonos guiar. Pero antes de entrar al texto que hicimos hace 8 días, me indican de que les permita escuchar esta meditación del sistema de sanación 144. Este sistema de sanación 144 lo que permite es que lo